Ahora empieza este espacio que nos acerca al arte a través de las emociones y las vivencias cotidianas. El arte como vehículo para hacernos reír. El arte que nos conecta con lo mejor de nosotros mismos, que nos acerca. El arte como mecanismo de transformación, como propuesta social, como revolución. El arte como expresión de fuerza y ganas de generar cambio. Este programa pretende sacarnos una sonrisa, hacernos el día un poco más feliz. Bienvenidos a Deja que te hable primero. Hola, bienvenidos. Mi nombre es Elsa Casademón. Estoy aquí junto con Andrea Gutiérrez, encargada de programación del Teatro Nescafé de las Artes. Hola, Andrea. Hola. Y también estoy aquí con Irene González, directora del Teatro Nescafé. Elsa. ¿Por qué nos decidimos cada una de nosotras a hablar de arte y hacer un podcast de arte? Andrea, empieza. Porque nos aventuramos, como siempre, porque estamos... yo creo que el teatro toma el desafío en sus 10 años, además de aniversario, de extender lo que sucede en las salas con el arte que nos visita, que está presente, hacia una conversación también, hacia reflexionar sobre los temas que estos mismos espectáculos, creaciones, nos traen y nos visitan. Y con eso dar inicio a este espacio. Yo creo que el teatro naturalmente siempre ha impulsado la conversación, la reflexión, la sensibilidad. Y teníamos también un puntapié inicial espectacular, que era la llegada de un espectáculo del que hoy día hablaremos, que es bastante difícil de describir porque es una experiencia artística que es Miedo, de Albert Pla, y que estará muy pronto con nosotros en el teatro. Entonces era la posibilidad de abordar este tema, abordar este espectáculo desde otra perspectiva, y nos pareció fascinante la idea. Así que con Irene tuvimos la posibilidad de ver Miedo en Buenos Aires, y eso fue una experiencia muy diferente para cada una, y ahí nos dimos cuenta en realidad que es un espectáculo que da mucho. Uh-huh. Y Irene, este miedo que gatilla incluso a hacer un podcast de estas emociones, el arte, cómo trata las emociones, ¿por qué os inspiró tanto Miedo? Como dice Andrea, tuvimos la oportunidad de ver el espectáculo Miedo de Albert Pla en Buenos Aires, y las conversaciones que se generaron después del espectáculo fueron increíbles y duraron durante semanas. Entonces, porque tiene que ver con el día a día, con los miedos que tenemos. El espectáculo tiene mucho que ver con los miedos más atávicos, desde pequeñitos, etcétera. Y entonces, como un espectáculo, a través de un espectáculo sobre el escenario que combina además teatro, música y audiovisual y pintura, etcétera, cómo exorcizas ese miedo o cómo lo agrandas según la experiencia de cada uno. Se me viene a la cabeza hay un cuento, un relato de García Márquez, pero que él contaba un poco oralmente en sus clases de guión, que se llama Algo va a pasar en este pueblo. Y Algo va a pasar en este pueblo solo nacía a partir de una mujer que tenía como la sensación de que algo iba a pasar ese día. Se lo contaba a su hijo en el desayuno. Su hijo, que era un súper experto jugador de pool, perdía ese día la jugada y decía: mi mamá tiene razón, algo va a pasar. Y esto crece tanto que se genera como el pánico colectivo en el pueblo, que el pueblo entero decide mudarse a otro pueblo porque algo va a pasar. Entonces es algo que prende. Entonces el miedo en el fondo es como el exceso de futuro, ¿no? En algún momento creo que lo conversamos, sí, o no sí. sé, pero eso es. Y quizá lo que tú dices, ¿no? El juego, cuando uno juega y es niño, o cuando uno juega y es adulto, estás aquí en ahora. En el presente. Ya, no se puede jugar no estando en el presente. Y para mí, yo por eso, que vengo un poco de fuera del mundo del teatro, para mí por eso era importante hacer este podcast de arte, porque el arte, cuando te conecta con algo maravilloso, escuchas una música, o decíamos incluso el arte de la naturaleza, o el misterio de la noche, las estrellas, como
Cuando te conectas con algo de verdad contigo, igual, lo mismo, ¿no? Estás aquí y ahora y el miedo se va. Y cuando el miedo se va y uno confía en algo, confías en el misterio, confías en el ser humano, porque yo lo contaba hace una vez muchos años, vi al David de Miguel Ángel, vi la Pietà, y dije, bueno, si el ser humano es capaz de tener estas emociones hermosas y transmitirlas y que traspasen los siglos, venga, sigamos, ¿no? Sigamos, juguemos y el miedo se hace pequeño. Y para mí por eso era importante hacer este podcast también, ¿no? Para ojalá en algún momento alguien que lo escuche podamos y logremos transmitir eso, ¿no? Esta belleza que tiene el arte y que nos ayuda a conectarnos y a sacar lo mejor de nosotros mismos. Bueno, eso. Nunca mejor dicho, Elsa. O podríamos quizá, me atrevo a preguntarles cuáles son vuestros miedos o los miedos que os llaman más la atención de otros. Yo conversando con una amiga que es profesora, conversábamos sobre sus alumnos, los estudiantes, y me sorprendió muchísimo, ella se llama Paz, que me dijera que, por ejemplo, uno de los mayores miedos de los jóvenes hoy día es al caer en la rutina de los padres. Ellos sienten que los padres están metidos en un mundo de rutinario, de despertarse en la mañana, ir a trabajar, volver a la casa, etcétera. Madres, padres, abuelos, lo que sea. Claro. Y entonces pensaba yo que increíble que hace no tan lejos, hace 50 años atrás, hace 30 años atrás, nosotros mismos, mi generación por lo menos, tengo más de 50, el trabajo y el permanecer en un trabajo y subir en ese trabajo, en los puestos de trabajo, era un símbolo de seguridad, y perder el trabajo era el miedo, ¿no? Terrorífico a perder ese status quo, esa comodidad, esa seguridad, ¿no? Bueno, el joven siente exactamente lo contrario hoy en día. Lo que quiere es vivir, exacto, qué maravilloso. No le tiene ningún esperanzador, exacto. Tenemos esperanza. No hay miedo a perder el trabajo, el miedo justamente a tener trabajo durante muchos años. Claro. Qué maravilla. El miedo a desconectarse de uno mismo, ¿no? El miedo que yo creo que nos ven, en algún momento a dejar de vivir y de ser. Exacto. En algún momento leí que el adolescente, cuando uno está en la adolescencia, es el momento en el cual mejor o más claro ves el ideal del mundo, el ideal de trabajo, el ideal de profesional, el ideal de ser humano, el ideal. Y va y te topas una generación como la nuestra. Yo tengo algo más de 40, tú algo más de 50. Tú tienes muy claro en tu cabeza como que lo ves, el ideal, y ves una mamá o un papá trabajando mañana, tarde y noche, en un transporte público de hora y media, con unos sueldos precarios, en un Chile con todo el cariño y amor de mi corazón, pero en un Chile injusto, desigual, brutal, que nos atropella cada día. Y los jóvenes tienen el ideal en la cabeza, ven la sociedad actual, nos ven a nosotros mismos y dicen, no, yo esto no lo quiero. Qué bueno, exacto, me encanta lo que dice tu profesora, tu amiga profesora. Es que es maravilloso, además que la valentía, digamos, que hay en esa decisión hace conjugar el miedo y la valentía como en la postura, es decir, el temor a finalmente asegurarse, ¿cierto? Claro. El miedo a ser un asegurado. Sí. Es muy interesante. A mí particularmente me pasa, yo le tengo mucho miedo a los ratones, mucho miedo a los ratones, y Albert de hecho tiene ahí sus guiños a este pánico. Y más encima después tengo unos recomendados que tienen que ver. Yo me metí en mis problemas. Este programa me hizo enfrentar mis problemas. Bien. Pero claro, esos temores también viscerales que conviven desde muy chico contigo, y en mi caso no se me pasan, pero cada vez que me enfrento a él vuelvo a ser chica. Es decir, tengo esa sensación de ser niña de nuevo. Cada vez que me enfrento, que ojalá sea cada vez menos, pero a un ratón, por ejemplo. Es decir, todo es como el miedo nos deja realmente sin poder, sin ningún poder. Sí. Ya. Paraliza, como decías tú, absolutamente. Sí. Te impide seguir adelante. No sabes para dónde ir, qué hacer. Es realmente paralizante. Estamos ahora con Albert Pla en un contacto telefónico. Él está en Uruguay presentando su obra Miedo y dentro de muy poquito estará en Chile con Miedo. Hola Albert, ¿cómo estás?
Todo bien. ¿Y vosotras? Bien, muy bien. Yo tengo muchas ganas de ver la obra, no tuve la suerte de verla como ellas. Yo creo que en Chile va a tener éxito. Hay muchos miedos también por aquí. Y hablábamos justo hace un rato de los miedos de cada una, de los miedos propios, que muchas veces también son los miedos de casi toda la humanidad. Yo, como no he visto la obra, me encantaría poderte preguntar algún miedo tuyo personal. El miedo mío personal, pues son 1582. O sea, ¿Alguno de esos miedos fue inspiración en esta obra, Albert? ¿Cómo nace el hecho de querer tratar, abordar desde el arte el miedo? la idea surgió de hacer canciones para niños, así de miedo para niños, pero ahí se nos fue escapando un poco de las manos. Y luego, cuando ya pensamos en hacer un espectáculo, como conocía a los Mondongo y era muy admirador de su obra, encontré que, ostras, se podía hacer un trabajo muy bonito con su obra, y también como trabajo con Raúl y con Judith. Ahí creímos que era una buena manera de poder juntar todo: textos, dramaturgias, escenografías, pinturas. Y de hecho dejamos las que de las 1800 y pico que nos ocurrieron, dejamos las que más todos sabíamos explicar, las que nos eran más simples de explicar en todos los sentidos, para todo el mundo. Perfecto. Y ese viaje que se hace con la obra, nosotros comentábamos con Irene que ambas tuvimos una vivencia distinta, digamos, frente a la obra, porque es muy sensorial todo lo que pasa, todo lo que sucede. Entonces, una experiencia, un viaje bien, bien particular el que uno hace. En este viaje tú te enfrentaste también, digamos, a tus propios miedos, el equipo artístico. ¿Hablaron, digamos, desde las experiencias más personales, más íntimas? No, y sí. Y de hecho, muchos miedos que se me ocurrían a mí, y los contaba y los ilustraban, y después me los contaban el resto del equipo, y fue una cosa que ya con el tiempo ahora ya no sé distinguir muy bien lo que fue idea mía o lo que fue idea de Judith o de Raúl o de lo de Mondongo. No sé muy bien de qué fue idea cada cosa ya, porque fuimos compartiéndolo tanto que al final ya no sé de qué miedo estoy hablando, pero bueno, pues, pero tampoco utilizo el escenario como psicólogo. No ha sido así, ni para mí ni para el público, quiero decir, no. Pero el hecho de dejar todos tus miedos, que son los de todos, ¿cierto? De dejar todos tus miedos ahí en el escenario, algo ocurre. Imagino que, como lo comentamos alguna vez, ¿no? El arte o el sacarlo, o la expresión de algo, también ayuda a sobrellevarlo. No sé Sí, si bueno, sale... es que claro, uno intenta ser original con sus miedos y es muy difícil. Con otros temas sí, pero siempre hay alguien que también le da miedo eso que te da miedo a ti. Cuanto más intimas, más generalizas, me parece, en este caso. Nosotros, que cuando vimos la obra con Andrea, como te contaba ella, tuvimos las dos, cada una su experiencia personal. Yo me reí muchísimo, Albert. Fue la forma que encontré para poder soportarla. Pero a carcajadas, además sentada al lado de la gran Julieta Venegas, que se reía a carcajadas al igual que yo. Sí, la pasamos muy bien. Las dos se reían y yo sentía que estaba viendo otra obra.
Tiene que ver también, yo la encontré también, me transportó absolutamente a la infancia, porque tú cantas además con esa vocecilla así, como que nada estuviera pasando, y pasan unas cosas horrorosas de imágenes, que tampoco son no son tan horrorosas. Quería saber un poco qué feedback has tenido como del público, o qué es lo que sientes tú que le pasa al público cuando estás ahí haciendo la obra, o los comentarios que te llegan después, ¿qué te cuentan? La verdad es que no pregunto mucho. No pregunto. No pregunto mucho. No pregunto nada. Nunca pregunto. Y tampoco soy muy de esto, ver las opiniones de la gente. Yo me siento cómodo. Yo me siento cómodo en el escenario. Y si yo me siento cómodo es que la gente también lo está. No sé si es la palabra cómoda, pero siempre tuve una sensación muy agradable, muy de que realmente la gente me permite que le hable, que le cante, y ellos escuchan, y ahí tienen mucha complicidad conmigo, no sé. Sí, le hace nunca lo sentido. entendí, ni en este espectáculo ni en cualquier otro. Sí. Es cierto lo que tú dices, es además una cosa que nunca llegas a entender. Lo que hablas tú de lo transversal, ¿cierto? Que finalmente la originalidad en el miedo en realidad es algo difícil de encontrar porque es muy universal, pero lo que sí es muy original en Miedo, para que la gente que nos escucha lo sepa, es como las imágenes, lo fascinante y lo bello que es el espectáculo, es decir, cómo un espectáculo que finalmente se llama Miedo, aborda los miedos, se transmite con una belleza tan elocuente, tan poderosa, que es una de las experiencias fascinantes que tiene el espectáculo. ¿Cómo fue esta dimensión para ti? Pues fácil, bueno, a ver, cuando trabajas con proyectores y así, Uh-huh. y con videos, ¿no? Con este sistema, y cuando tienes una escenografía que te permite estar dentro de la escenografía y variarla y cambiarla y girarla y retorcerla. Y claro, eso hace mucha compañía, puedes imaginarte lo que quieras. Y sí, modestia aparte, como yo no soy el que le hizo las imágenes, hostia, yo creo que el espectáculo es bonito por esto, es muy apabullante toda la situación en que te pone la escenografía, los vídeos. Casi que no haría falta yo, quiero decir que podría estar cualquier otro, que sería el mismo espectáculo, ¿no? No estamos de acuerdo, pero... Yo soy lo peor, digamos, del espectáculo. Soy lo menos vistoso. Es increíble cómo dialogan esos elementos, para que la gente lo sepa, lo puede ver en algunas imágenes que están en los sitios del teatro, en Facebook, en Instagram. Hay algunas imágenes donde se ve, porque utilizan retroproyección, pero una retroproyección muy al servicio de la obra, donde vemos justamente a Albert sumergido en las imágenes, en las creaciones de los mondongos, pero además animado por este gran equipo. Entonces es realmente una experiencia muy fascinante desde el punto de vista audiovisual. Y aunque él lo diga muy modesto, la música, su voz... Es imprescindible. Es totalmente imprescindible. Ya. Sí. Y eso, entonces, decís que salió de una idea para hacer algo para el público infantil, decías, Albert. Sí, en principio eran canciones para niños. Pero yo puedo llevar a mi hija de 12, que tiene muchos miedos y que seguro que le va a fascinar, si le digo, hay una obra de teatro sobre el miedo, y la llevo, ¿o se va a morir de miedo? Yo creo que sí, hombre, igual menores de 7, 8 ya es más complicado, Sí. Pero sí, están viniendo bastantes niños así, de 10 a 15 o así, y sí, yo creo que Son más valientes que nosotros. Ya. A esa edad son mucho más valientes. Sí, el público
el público niño, digamos, es un público muy bonito. A mí me gusta mucho trabajar con ellos, delante de ellos, hacer cosas para ellos y es un público muy bonito, la verdad. ¿Te retransmite mucho cuando estás con niños, actuando frente a niños? ¿Realmente pasa algo distinto en el escenario? ¿Sientes eso cuando hay niños? Yo no hago nada distinto. Ya. También yo tengo muchas canciones para niños pero no siento nada. Siento un relax absoluto. Que el público está relajado por fin. Ajá. Que no está nada intimidado por el teatro ni por otras cosas y quieren pasárselo bien. Yo creo que todos nos transformamos Quieren en que les niños. quieren que les cuentes algo. Claro. Y entonces, mientras les cuentes, todo va bien. Y en la obra En Miedo todos somos niños. Los niños que asisten y los adultos que asistimos, todos nos transformamos en niños finalmente. Yo creo que desde los 8 años en adelante es perfectamente disfrutable. Nada, pues ya que hacemos tantas funciones aquí en Chile, vamos a hacer una función especial para secundaria. Sería Maravilloso. maravilloso. Un matinal. Estímulos para niños. Un matinal. Sí. Sería muy bonito. Perfecto. Sí. Agradecidísimas, Albert. Muchísimas gracias y saludos allá a nuestros amigos del Teatro Solís, que es donde te estás presentando en Montevideo. Y bueno, lo esperamos acá, ¿cierto? Estamos esperándote ansiosos. Venga, pues lo mismo digo. Yo también, ganas de veros, chicas, ¿vale? Muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande. Otro, grandote. Chao, chao, chao. Chao. Le agradecemos mucho a Albert que nos acompañó este rato desde Uruguay y tenemos muchas ganas de verlo aquí en Santiago. Mientras hablábamos con él, pensaba en cómo el arte a través de su belleza nos saca del miedo, ¿no? Cómo hay ciertos momentos que el arte trae a nuestra vida y que nos hace que uno está como atascado con miedo, paralizado, como que de repente alguien te trae, o también el arte de la naturaleza hablamos, ¿no? Te trae o un poema, o una música, o una buena obra de teatro y te libera y te saca de este estrés o miedo en el que vivimos muchos de nosotros, que vivimos como en ciudades tan estresantes. Yo no sé si podemos hablar y recomendar a los que nos escuchan algún pensamiento de estos inspiradores, alguna obra de arte, alguna música que a vosotras os lleve a este lugar de conectarse con lo mejor de uno mismo, este lugar más luminoso. Sí, yo creo que partiendo por lo que tú dices, como el arte tiene esa capacidad de transportarte, ¿cierto? Como de sanar, de sacarte además de sensaciones o de emociones que de repente son como duras de confrontar. Yo pensaba que está este cliché, ponte tú, de cuando uno tiene una ruptura y escucha música, ¿cierto? Para sumergirse en ese... Pero finalmente es una salida hacia la belleza, ¿no? Como... a mí me pasa mucho que me gusta mucho tener banda sonora como de la vida. Me gusta mucho escuchar música. La música me saca y tengo la suerte y fortuna de que por el trabajo que tengo que escuchar muchísima música. Y eso es fascinante porque combina dos cosas que son para mí muy... no sé, me transportan a espacios muy preciosos, así, muy, muy bonitos. Y por ejemplo eso, cuando tienes un día de esos que acabas como apretado, con el corazón apretado, así como con miedos, ¿qué escuchas? Va a parecer que es propaganda esto. ¿Ya? Va a parecer propaganda, pero te lo juro que no es. ¿Ya? Pero yo escucho el canca. El canca que está el 6 de junio en el Teatro en el Café de las Artes. ¡Qué bueno! Sí, me sube el ánimo. Me sube mucho el ánimo. Es que es muy gracioso. Es muy gracioso, me da y mucha reflexivo, energía. las dos cosas. Claro, combina las dos cosas, así que los invito a escuchar el canca. Di una que cuando yo llegue, si en algún momento estoy así, la busco y la pongo. Sí, a mí me gusta mucho Qué bello es vivir, ¿Ya? del canca.
y Volar. Son dos canciones que me gustan muchísimo y que me alegran y que me suben mucho el ánimo. Yeah. De verdad que no era publicidad esto. No estaba preparado, pero me gusta mucho, me sube el ánimo. Qué totalmente. bueno. Ya, escuchemos un pedacito, ¿les parece? Bueno. Para allá vamos a salir flotando de aquí, no caminando. Mucha inspiración. Qué bello es vivir. A mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. El placer me reconforta, el dolor me fortalece. Disfruto cada segundo y cada segundo que viene. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y como me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. Y cómo me alegro de encontrarme tan alegre, tan feliz, tan despreciable. Qué bello es vivir. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana, a mí es que se me alegra el alma y tengo que sacar el cava para brindar por esta vida que está tan bien fabricada. El Y saco disfrute, también el qué maravilla. confeti. Sí, qué Y voy bello es cantando vivir, el por soplo mi de aire, casa. como Exacto. eso, ¿no? Alguna vez también comentamos la naturaleza. Yo ahí tengo Exacto. más referentes quizá de películas o que ahora puedo. Pero a mí realmente de repente, y fue curioso estar con una amiga, a mí ver el cielo en la noche, la luna, es como, ya, Una tranquilidad, ¿no? es como una tranquilidad y es como el misterio, es Exacto. como, bueno, estamos aquí, uno mira, va más allá, como que uno de repente dices, bueno, esto va más allá, ¿no? De la pelea que acabo de tener en la cocina o de la niña que no me ha dejado llorar, como hay algo que va más allá, también me permite como confiar, la naturaleza es más. Para mí sí, la naturaleza es realmente transmisión de esperanza, de misterio, y eso de todas maneras te saca el miedo. Estar en un bosque de árboles y escuchar el sonido de las hojas, del viento paseándose por las hojas de los árboles es absolutamente tranquilizador. Y cuando uno no tiene la oportunidad de estar en la naturaleza o estás en un momento que estás en lo urbano profundo, yo recomiendo absolutamente leer poesía mapuche. Para los mapuches quería leerles un pedacito de una poesía de Elikura Chihuailaf, que se llama Azul, y que dice justamente: el sonido de los esteros nos abraza en el otoño. Hoy les digo a mis hermanas Rayén y América, creo que la poesía es solo un respirar en paz. Y es justamente eso, ¿no? La poesía para el mapuche también tiene que ver con la conversación. Y yo creo que la conversación es un exorcizador, si se puede decir esa palabra, no sé si existe, Sí. de miedos. Sí. Conversar es lo que nos pone en el presente, que es justamente lo que hemos conversado hoy día también, de que estar en el aquí y en el ahora hace que no tengamos miedo, justamente porque no hay incertidumbre, estamos viviendo plenamente ese momento, y la conversación, que es también poesía, nos permite compartir, sí. Exactamente. Compartir con amigas, ver qué es lo que le pasa a una, te pasa a ti. Ustedes son Sí. personas muy iluminadas. Estoy como bien. No sé qué decir. No sabría qué, pero es que me hace mucho sentido lo que dice Irene, porque es la naturaleza y esa sabiduría también que se transmite a través de la poesía mapuche. Es presente, es conectarse. Es imposible pasar por alto, de repente la naturaleza te agarra y te dice, no, tú mira esto, como es muy difícil pasarla por alto, te lleva. Y eso... Sí, y eso de conversar, una amiga me dijo, conversar es hacer versos con alguien, conversar. Claro, Y- exactamente. ¿No? Exactamente. El arte de comunicarse. sí. Y la poesía mapuche tiene mucho que ver también con una cosa que yo creo que nos ayuda muchísimo a no tener miedo,
que es al sentirse protegido, al transportarte también a un lugar que te pertenece, que tiene que ver con tus padres, con tus madres, con tus abuelos. Hay un pedacito también que les quiero leer de Licura que dice: por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a orillas del fogón, respirando el aroma del pan horneado por mi abuelo. Qué imagen más sin miedo, ¿no? Totalmente. Absoluta, totalmente, respirando el aroma del pan horneado por mi abuela, mi madre o la tía María, mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto. Hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía, las grandezas de la vida cotidiana, pero sobre todo sus detalles. Qué bonito. Es ese volver a ese calorcito, ¿no? Exacto. Sí. Y ser parte, ¿no? Ser Eso parte. es la Ser pertenencia, parte. ¿no? El Sí, sentirse ser parte de una comunidad, de un espacio que te pertenece, que te acoge. que te acoge. Y justamente no hay nada Calientito. más lejano del miedo que eso. Y quizás lo sobreurbano, como decíamos recién, como te genera todo lo contrario. Pues uno se siente muy solo, muy poco acompañado de repente Ese por esas fuego, hostilidades. ese pan, ¿cómo dejamos perder las cosas más importantes de la vida al final, no? Sí, y Los escuchar, detalles. Sí. escuchar. Tuvimos la posibilidad de tener el 8 de marzo a Helicura junto a Natalia Contese, y de verdad tú te sentías siendo parte de un ritual de comunión. Había comunidad, había una escucha colectiva. Nosotros hemos visto tantas cosas que pasan por el teatro de tan diversos estilos. Fue un momento muy mágico, muy único, que tiene que ver con esa sabiduría, con esa capacidad que tiene de transmitir cosas tan sencillas que hemos dejado de nombrarlas, que hemos dejado de decirlas, que hemos dejado de constatarlas. Es realmente una belleza así muy, muy conmovedora, porque es difícil de reproducir en el arte. A veces nos ponemos grandilocuentes. Sí, el arte es justo también lo que decíamos, como ya retomando lo del inicio de qué arte queremos hablar. Y es del arte de la naturaleza, del pan caliente, de los ancestros, de los cuentos. Y ahí me acordé de una película muy bonita, que yo creo que habrá varios que la han visto, que es esta del camello que llora, un documental. Y es eso mismo, ¿no? Que la fuerza que tiene el arte, ¿no? Que es una camella que pare un camello, y es tanto el sufrimiento, es un parto muy complicado, que luego la camella no quiere amamantar al camello pequeño, ¿ya? Esto es en el desierto de Mongolia, una familia pastora, lo que desde un punto de vista occidental, intelectual, sería gente muy ignorante, entre un millón de comillas, obviamente. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la forma para que esa camella, para poder salvar al camello pequeño? Envían a sus hijos chicos a buscar un violinista, un tipo de violín, no me acuerdo el nombre, mongol, en medio del desierto del Gobi, y llega el violinista y se pone a tocarle música a la camella. Y uno lo ve, la camella empieza a llorar. Oh, qué belleza. Y están los pastores alrededor que van acercando al camello chico, y la camella con la música logra relajarse y dar de amamantar de nuevo. Y si esto no es arte, ¿no? Y qué fuerza tiene el arte, y es de unos pastores que seguramente no saben leer ni escribir. ¿Será que el arte espanta el miedo? Parece que es la conclusión de hoy. Ahora estamos con otro contacto telefónico, nuestro segundo contacto, con Rosana Fernández Coto, neuropedagoga, para hablar también del miedo desde otro punto de vista. ¿Cómo está, Rosana? Muy bien, muy bien. Hola, Rosana. Hola, Rosana. Estamos con Irene y con Andrea. Encantada, mucho gusto de estar en contacto con todos ustedes. Gracias a ti por este contacto. Al contrario, un placer.
Mira, Rosana, estamos hoy hablando del miedo en el arte, y queríamos abordar este tema desde un punto de vista diferente, desde el punto de vista de la neurociencia en este caso. Preguntarte a ti, desde tu profesión, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo describes tú? Bueno, el miedo junto con otras, según algunos autores, 3 emociones más y según otros autores, 5 emociones más, es una emoción básica. No porque sea simple, muy por el contrario, la neurobiología del miedo es bastante compleja, sino porque es una emoción biológica, genética. O sea, todas las personas nacemos con un set de emociones básicos y entre ellas se encuentra el miedo, que yo diría es la más poderosa, ¿no es cierto?, de todas. Las otras son la alegría, la tristeza, la ira, la aversión y la sorpresa. Que se trabajó muy bien en la película Intensamente, Sí. salvo la sorpresa, pero que Es estaba verdad. presente en todos Ya. los casos, ¿no? ¿Por qué es la más poderosa? Qué miedo que el miedo sea la más poderosa. Pero en realidad es pro supervivencia. Todas Ya. las emociones evolucionaron para protegernos. Ujú. Imagínate una persona que no tuviera nada de miedo a nada. Ya, duraría poco. Sería Exacto, sería muy no estaría. temerario y eso sería muy peligroso. Lo que pasa es que los seres humanos, en nuestra evolución filogenética, o sea, a través de las especies, somos los seres más complejos en ese sentido. Esta evolución hizo que, por un lado, obviamente tengamos muchísimo más poder cognitivo, pero por otro lado, también nos pudiéramos, por ejemplo, anticipar, cosa que no puede hacer ninguna otra especie animal. Y la anticipación también nos produce miedo en general, porque justo solemos hablábamos. tener pensamientos intrusivos negativos, exactamente. Entonces muchas veces nos juega en contra esta evolución también, ¿no? Y podríamos decir, por ejemplo, que cosas como el estrés, ese tipo de sufrimientos que tenemos los seres humanos, nacen un poquitito por el miedo. Y exactamente. Mira, en realidad el estrés es una palabra neutra. Lo que nosotros generalmente llamamos estrés es técnicamente el distrés, ¿sí? Porque hay un estrés positivo, muy motivador, intrínseco, que me impulsa a hacer las cosas que me gustan, pero que también conllevan un poco de tensión, que se llama eustrés, ¿no es cierto? Y tenemos una estructura cerebral, en realidad 2, porque tenemos una en cada hemisferio cerebral, que se llama amígdala. Hay otra amígdala, pero la cerebral, que todas las personas la tenemos, que es lo que Freud hubiera dicho el inconsciente, y es donde guardamos nuestros miedos o nuestros recuerdos emocionales que nos dan más miedo, y es en forma inconsciente e irracional. Y esto es lo que produce muchas veces fobias, por ejemplo, sin que nos demos cuenta. Ahí está mi problema, ¿ven? Ahí están. Los ratones. A todos se nos pasaron muchas cosas por la cabeza cercanas, Sí. parece, con esto, sí. Las fobias. Pero en un libro narro la historia de una niña que tenía 1 año y medio que fue asaltada en un ascensor con su madre. Bueno, no pasó nada, o solo un poco de gritos, el delincuente se escapó, y a esta niña nunca se le dijo lo que había sucedido. Hay algo que se llama amnesia infantil, por lo que no podemos recordar los episodios conscientemente de lo que nos sucede antes de los 3 años. Pero esta niña, que tenía 1 año y medio, desarrolló de grande una fobia a los ascensores. Porque su amígdala, que sí, las amígdalas están maduras al nacer, ya se desarrollan en el 3er trimestre de embarazo, son las que guardan los recuerdos emocionales de forma inconsciente y lo que nos hacen desarrollar las fobias, ¿sí? Yeah. Te repito que esto evolucionó como algo pro supervivencia. Para en la época del Paleolítico pudiéramos escapar de un depredador o de algún cambio climático muy importante, pero en la época actual, con tantos estímulos que nos rodean, nuestro cerebro está como un poco confundido, entonces nuestra amígdala está en estado de alerta casi continuo, ¿no es cierto? Y eso provoca, por ejemplo, ataques de pánico. Es cuando nuestro cerebro está viviendo en el aquí y en el ahora, en el presente,
no está ni en el pasado ni en el futuro, algo que a nuestro cerebro le cuesta mucho hacer. Es cuando es uno solo con eso que está creando. Y es un momento de fluidez, un momento en que se activa el hemisferio derecho, que es el hemisferio no verbal y que tiene que ver con todas las artes no verbales, ¿no es cierto? Uh-huh. Y es un momento tan, digamos, tan poderoso para el cerebro que se produce en ese momento que decimos lo descubrí, lo tengo, es así, un pico de onda cerebral gamma. Esa onda cerebral es muy frecuente y se produce generalmente justamente en estados de pánico. Claro que en este momento se da solo un pico de onda gamma, pero demuestra el grado de excitación del cerebro al descubrir algo, al crear algo, al encontrar una solución. Entonces el miedo es realmente es absolutamente paralizante para el estado de creación. Para crear, para el arte, y el arte desbloquea a su vez el miedo. ¿Qué es? ¿El huevo, la gallina? ¿Qué es primero? Sí, en realidad para producir arte es un estado de fluidez, sin miedo. O sea, me puede servir como catarsis también, ¿no es cierto? Porque en el momento, por ejemplo, yo no soy muy buena, pero me encanta hacer mandalas. Uh-huh. En el momento que estoy haciendo mandalas, realmente me olvido de todo. Ahí, si estoy en un estado de miedo, por alguna razón, por alguna circunstancia, es como que me compenetro tanto con esa actividad y estoy tanto en el presente, en la actividad misma, que mi cerebro no tiene lugar para el miedo. Y esto ocurre con todos, ¿no? Cuando estamos ensimismados en una obra que estamos creando, cuando estamos compenetrados en esto, focalizados en esto, no tiene lugar el miedo en nuestro cerebro. Uh-huh. Hay una parte de nuestro cerebro que son los lóbulos prefrontales, donde se asientan las funciones ejecutivas, ¿sí? Uh-huh. Donde también está la creatividad, sobre todo en el derecho. Los lóbulos prefrontales tienen la capacidad de gestionar las reacciones emocionales como las reacciones de miedo. Pero para eso tenemos que darle actividades en las cuales el cerebro pueda fluir. Rosana, ¿y qué pasa cuando nos enfrentamos a una obra de arte, sea un cuadro o un espectáculo de música o una obra de teatro? ¿Cómo funciona ahí? Bueno. ¿Podemos exorcizar nuestros miedos con ese enfrentándonos a una obra de arte? ¿Tenemos esa posibilidad, digamos, de superarlo, de redimirnos, etcétera? Bueno, cuando miramos una obra de arte de cualquier tipo, todo nuestro cerebro se activa. Se activa un estrato más primitivo que tiene que ver con lo emocional, que lo tienen los otros mamíferos también, y también se activa el estrato más superior, la neocorteza, donde están todas nuestras funciones ejecutivas, toda nuestra inteligencia. Y si realmente esa obra de arte me absorbe, no queda lugar para el miedo. Qué maravilla. Estoy compenetrado, totalmente focalizado en esto. Qué maravilla. Es hermoso escuchar esta explicación tan detallada y acuciosa de algo que uno experimenta, claro, y siente de manera tan empírica. Es increíble, es como levantar la alfombra y encontrar todo un mundo de explicación a eso. ¿Cuántas veces a lo mejor alguna persona dice voy a hacer manualidades o tejo o estoy aprendiendo pintura? Porque para mí es como una terapia. Es como una terapia. Verdad, cuando uno produce arte, se focaliza en eso y nuestro cerebro fluye, ¿no es cierto? Entonces realmente las políticas públicas del arte debiesen ser prioritarias. Prioritario, ¿no? Porque pasa a tener una importancia con la salud emocional y mental de los seres humanos. Sin duda, porque justamente en esos momentos es cuando estamos en un estado de eustrés, un estado de tensión pero positivo. Por el contrario, cuando tenemos miedo, cuando estamos distresados, se produce una hormona, la hormona que es el cortisol, que realmente llega hasta destruir nuestras neuronas. Increíble.
Y el arte nos ayuda y nos la regenera, nos lleva a podernos inspirar realmente, ¿no? Y a sacar lo mejor de... Sin duda, de inspirarnos a nosotros mismos y a los demás. Qué Por eso maravilla. hay una palabra japonesa que no sé si la conocen, que es ikigai. Los japoneses dicen que ikigai, sí, con i latina las 3 veces. Y ellos dicen que es nuestra razón de ser. O sea, nacemos, ellos dicen 2 veces, el día de nuestro nacimiento biológico y el día que descubrimos para qué nacemos, ¿no es cierto? Sí. Y cuando descubrimos para qué nacemos, porque descubrimos lo que nos apasiona, Sí. lo que sabemos hacer muy bien, lo que le puede hacer útil a los demás, y de paso, con lo cual podemos ganarnos la vida, digamos, ¿no es cierto? Ese sería encontrar el ikigai. Ojalá todos podamos hacerlo porque es el momento de máxima expresión del arte, de máxima fluidez de nuestros circuitos cerebrales, ¿no es cierto? Maravilloso. Qué conversación más inspiradora, Sí, Rosana. sí, Gracias. sí. Te estábamos escuchando en silencio porque nos maravillaba lo que decías. Muchas gracias. Sí, muy inspirador lo que nos has contado. Bueno, un placer para mí estar hablando con ustedes. Ya, un placer, Rosana. Que estés muy Muchas bien. gracias, Gracias por tu gracias. tiempo. Al contrario, que estén bien, hasta cualquier momento. Gracias. Creemos Gracias. que te vamos a llamar más seguido de sí. lo que pensábamos. Sí. Cuando quieran, y yo aparte viajo, yo digo siempre que Chile es mi segundo país, viajo todos los meses. El mes que no viajo los extraño, así que Maravilloso. cuando bienvenida necesiten, estoy siempre. a su disposición. Muchas gracias, Rosana, por acompañarnos este ratito y dejarnos con este pensamiento inspirador. Nos vemos contigo, ojalá dentro de poco también en Santiago. Gracias. De nada, hasta luego. Chao, chao. Bueno, qué bonito este primer podcast, me encantó. Yo no sé si quieren recomendar algo así y a pasarnos como algo... Porque el arte inspira, saca el miedo, pero hay también en el arte hay muchas películas que evocan el Que miedo, dan miedo. que dan miedo y que Sí. también nos gusta ver, ¿no? Dentro de este... Sí, yo me voy a aventurar ahí, aunque soy súper mala para estas películas. Ya, yo no puedo. Yo soy súper mala cuando chica, me acuerdo que mis hermanos eran muy fanáticos y yo tenía que verlo así como con los entre medio de los dedos. Ya. Como algunos momentos de la obra Miedo también, Ya, de Albert ya, Pla. Sí, ya. debo decir que hubo un momento donde me tapé la carita. Eso hay que reconocerlo. Unos se reían y tú estabas ahí tapándote. Sí, es que efectivamente la obra te genera distintas emociones y te sientes, como decía Irene hace un rato, te sientes muy niño. Entonces es un disfrute, pero también te da mucho nervio porque te provoca de distintas maneras. Yo voy a recomendarles de Stephen King, Ya. que es uno de los escritores más adaptados al cine finalmente. Entonces, porque el terror o el miedo que genera es bien psicológico muchas veces. Entonces, hay una película que se llama 1922, Ya. que está en Netflix, que la Ya. pueden ver, y que es bien terrorífica sobre un marido... Terrorífico. Sí, es bien tremenda la película. Y hay otra más retorcida que es Gerald Game, que es súper... Esa es para adultos, por favor, para que no la vean los niños, Ya. porque esa es fuerte. Esas dos adaptaciones de Stephen King que están ahí como al alcance de la mano son bien terroríficas, difíciles de ver. Yo es que no puedo, yo Yo no tampoco. sé, yo no puedo. Pero hay otras cosas, por ejemplo, yo pensaría como en ficción así también, que es Black Mirror, que yo ahí encuentro que en la serie tú te encuentras con cosas bien terroríficas del ser humano. Ya, es que ahí quería ir justo pensando, ¿no? En esta de recomendación películas de miedo, soy pésima ¿para qué estoy viendo, para qué estoy pasando miedo? Yo no puedo, no aguanto un nuestra minuto. generación, además, los Sí. Freddy Krueger, Todo es eso, ¿no? terrible. El tiburón, incluso, yo no puedo con nada Yo de eso. vi, esas las vi, pero no puedo recomendar nada actual. Ya. O Lo de que sí cine gore. que me acordé es de esta película Funny Games de Haneke, ¿la han visto? Sí. Ya, eso creo que es otro nivel. Yo salí del cine, realmente no puedo ver eso, pero creo que lleva como porque justamente el director Haneke lo que
realmente no le gusta nada como la violencia por la violencia, el mostrar sangre, el idolatrar esto de la violencia, pero sí habla y muestra la violencia de una forma crudísima, muy dura. Yo no sé si Funny Games, 2 chicos entran a una casa de vacaciones pacífica, hermosa, en un lago en Austria. Ellos son muy educados, simpáticos, y ahí empiezan a mostrar la crueldad más cruel. Bueno, ni de cuento. Pero para es como... eso la realidad. Es verdad. Pero él dice, en el fondo, lo que quiero es como hablar del fondo del ser humano, ¿no? De que todos nos sentamos reflejados y hasta dónde llega la violencia, cuando uno es violento, cuando uno es cómplice. Muchas veces rompen este muro y los actores miran a la cámara haciéndote cómplice a ti como espectador. ¿Cuándo soy cómplice? ¿Cuándo? Bueno, es una forma de tratar la violencia en el cine un poco intentando ir más allá. Aunque yo me salí del cine. Lo que más asusta, a mí más que, por ejemplo, los fantasmas, esas cosas que ponen a veces, es el propio ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar el propio ser humano? Sin querer ser grave, exactamente. A mí me asusta más la realidad, de frentón. Sí. O lo que uno ve todos los días, incluso en los matinales, que debiera ser un espacio absolutamente mucho más, si quieres, a lo mejor familiar, tocando todos los temas, ojalá, pero se han transformado mucho más luminoso, ya por la hora del día que es, ¿no? Exacto. Quizás podríamos aprovechar lo que dice Irene para invitar a los matinales a abordar más el arte. Se transforman en momentos realmente terroríficos, donde se muestra lo peor del ser humano y Yo he visto una conversación también, y de estas que empiezan a hablar, sí, la mujer que quemaron una maleta, sí, y al hombre que descuartizaron, sí. Yo decía, ¿por qué están hablando de esto mientras desayunan? Porque ahora nos ha pasado en esta conversación, ¿no? Alguien ha traído un poema, imágenes, la misma Rosana, momentos preciosos realmente, de esos que te iluminan, que te hacen sacar lo mejor de ti. ¿Y por qué no podemos hablar más de eso y nos hemos de recrear en eso, ¿no? O en las películas violentas, o todo el rato esa programación del matinal, de las noticias, del que descuartiza, el que corta, el que mata, todo el rato estar en lo peor de lo peor. ¿Cómo nos va a sacar algo bueno? Yo quiero recomendar eso. No vean matinales. Sí. Gente, lean. Sí, en ese espacio. Escuchen radio, que es maravilloso. La radio es maravillosa. Sí, es verdad. Escuchen podcast. Escuchen podcast, exacto. Escuchen podcast. Sí, el arte además está al alcance de todo Escuchen el mundo, música, lean, no sé. Sí, conversen. Sí, conversen. Conversen. Sigamos Exacto. conversando. Es que se supone que era la idea hubiese sido la extensión de eso, ¿no? Alguien que te conversaba en la pantalla un poco, pero cuando esa persona que te está conversando en la pantalla te está llenando de temores, de angustia, ya esa conversación no vale la pena. Y creo que tenemos que recuperar esa capacidad de decidir lo que nos sirve. Y a vivir, que son 2 días. ¿Por qué? Porque si puedo decidir entre hablar algo que me hace bien y algo que me hace mal, no hay color. Sí, hablábamos de esa... ¿Cómo se llama la mujer que tú me recomendaste? Brown. ¿Cómo se llamaba? Que tiene esta charla TED, que ahora también... René Brown, que está en... Y hablábamos de eso, de cuando uno lee estos comentarios dañinos o ve las redes sociales tan llenas de ataques, ¿cierto? Y esta plaza pública que se ha generado, y ella dice con mucha sabiduría, no aceptes opiniones de quien no tiene el coraje y la valentía de vivir. Y ya que estamos hablando del miedo, hablemos del opuesto, de la valentía, de ser valiente, de enfrentar. De vivir, y para eso lo que decía, ¿cómo de se me olvidó la palabra en japonés? No puede Ikigai. ser. Ikigai, Ya, totalmente. de realmente atreverse a sacar lo mejor de nosotros y mismos. Encontrar. Claro, ¿qué hemos venido a hacer aquí? Y el arte y esos momentos inspiradores, como que de repente va y quizá nos llevan a este segundo nacimiento. Sí, y te permiten encontrar hacia dónde vas, cuál es tu camino. Solo Pongamos nuestro tiempo ahí, exactamente, mucho mejor, ¿no? Exactamente. Yo quiero iluminar a nuestros auditores del podcast. Quiero invitarlos a Miedo. ¿Puedo? Sí.
ya que Albert Pla y su creación hizo surgir todo esto y toda esta conversación y nos llevó hacia estos espacios, invitar desde el 16 de mayo, en el Teatro Nescafé de las Artes, por supuesto, tendremos funciones de miedo, jueves, viernes, sábado, domingo, durante 2 semanas. Así que 8 funciones tendrá en Chile este tremendo espectáculo que tiene retroproyecciones, que tiene el arte en vivo de una dupla de artistas visuales tan gigantes que están incluso expuestos en el MoMA en Nueva York, que son los Mondongo, y animados, ¿cierto? Y conviviendo en estos universos con Albert Pla y su música, sus textos, su vocecita, como decía Irene, que nos llevan por este terreno del miedo tan naif, tan nuevo, ingenuo, que nos vuelve a todos un poco niños. Así que invitarlos a que vayan a disfrutar este espectáculo con el abuelo, la tía, el hijo, ya lo dijo Albert. Yo voy seguro, yo voy con mi hija de 12 seguro. Todos invitadísimos. Sí, se van a encantar. Todas, todos. Sí, se van a alucinar, así que los dejamos súper, súper invitados y hasta la próxima. Y ya puedes ir pensando cuál será el siguiente capítulo, qué tema va a ser protagonista y qué invitados vamos a tener, porque de venirse otro, se viene. Escucha nuestros episodios en iVoox, Spotify y el resto de las plataformas. Además, puedes saber todas las novedades del teatro en nuestro sitio web, teatro-nescafé-delasartes.cl, y en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter.